Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy terminamos la epístola a los tesalonicenses, la segunda epístola a los tesalonicenses, y la verdad es que la temática es muy variada, es variopinta. Son distintos temas los que San Pablo va hilvanando al despedirse definitivamente de los de Tesalónica, pero indudablemente que nos pueden hacer pues mucho bien a todos, nos pueden hacer mucho bien a todos para, pues sobre todo para encauzar nuestro trato con Jesucristo, nuestro amor a Dios, una vivencia plena de la fe cristiana. Justo si recuerdan, nos habíamos quedado en aquella parte de la carta en la que San Pablo pues habla con dureza de algunos temas, habla del desbordarse de la iniquidad, habla del peligro real de la condenación, de los que no siguen fielmente a nuestro Señor. Entonces, pues habla eso del sin pelos en la lengua, de la realidad del infierno. Entonces, pues como que los fieles de Tesalónica podrían quedar un poquito como cimbrados o inquietos. Y entonces pasa San Pablo a tranquilizarlos. Dice, nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo momento a Dios por vosotros. Si se fijan, nuevamente ese ritornelo, ese estribillo de dar gracias a Dios siempre. Debemos dar gracias a Dios en todo tiempo por vosotros, hermanos, amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Es muy bonito y muy reconfortante esto que dice San Pablo a los de Tesalónica y que se los dice a todos los cristianos. Dios nos ha escogido desde el principio para la salvación, mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. O sea, Dios nos ha escogido para la salvación gracias a la acción del Espíritu Santo. Fundamentalmente, el artífice de nuestra salvación, el artífice de nuestra santidad es Dios, es el Espíritu Santo. Es el misterio de nuestra elección, el misterio de la predestinación divina. Dios nos ha predestinado para que seamos santos, para que seamos salvos. Y obviamente y la fe en la verdad, la fe en Jesucristo. Pero el agradecimiento a Dios porque Dios nos ha mirado con especial cariño, con especial predilección. Y insisto, yo creo que siempre que tratemos a San Pablo, pues pone el acento en eso. ¿Por qué? Porque él es un converso. O sea, él había empezado el camino de manera equivocada, él había empezado el camino persiguiendo el bien, pensando que era la verdad. Y precisamente al darse cuenta que sin mérito de su parte se encontró de frente con Jesucristo, se encontró de frente con Dios, y cómo Dios cambió radicalmente su vida, dice, bueno, pues es el Espíritu Santo el que nos salva y nuestra actitud debe estar siempre dando gracias por lo bueno. Y eso es una constante en los conversos, si pensamos en San Agustín, si pensamos en tantas personas, tantos miembros de la iglesia, insignes santos, que han tenido primero pues un inicio desordenado en su vida y que en determinado momento se han encontrado con la gracia de Dios y que pues unánimemente dan testimonio de que es Dios quien nos ha cambiado, de que es Dios quien nos ha pues hecho descubrir la verdadera senda y que los ha hecho capaces de recorrerla. Porque una cosa es ver el camino correcto, pero sentirse absolutamente sin fuerzas y incapacitado para recorrerlo. Y otra cosa es ver ese camino y poderlo recorrer.
Entonces San Pablo, ¿verdad? Por eso, o sea, Dios se le apareció, Dios lo llenó de gracia, le dio toda la fuerza para que pudiera realizar su misión y se da cuenta de eso, que el protagonista es el Espíritu Santo y por eso le da gracias a Dios. Nosotros también tenemos que agradecerle mucho a Dios que nos ha hecho capaces de encontrarlo, de conocerlo, de amarlo, que nos da la capacidad de responderle cada día y que tenemos esa conciencia de que Dios nos ha escogido desde el principio para la salvación. Que no dudemos de eso. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, y eso que le dice a los de Tesalónica, como es revelación, pues nos lo dice a todos. Para eso nos ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para conseguir la vida eterna. Por eso estamos agradecidos. Agradecidos porque la llamada de Dios supone la ayuda para realizarla. La misión que Dios nos da lleva aparejada los medios para realizarla. Es decir, Dios no nos manda a la guerra sin fusil. Dios no nos dice, no nos encarga, es un imposible, ¿no? Como ahora, pues que muchas personas están buscando trabajo y me comentaba alguna que decía, pues que me contratan en esta empresa, pero lo que piden es imposible, o sea, piden eso imposibles, ¿no? O sea, pues no, eh, Dios no nos pide imposibles, no nos pide cosas absurdas, no nos pide cosas totalmente descabelladas. Y dice, por esto nos ha llamado por medio de nuestro Evangelio para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice una idea que tiene mucha resonancia teológica. Dice, así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Este texto es muy importante, 2 Tesalonicenses 2:15, porque San Pablo deja testimonio escrito de que hay tradiciones orales y tradiciones escritas. Es decir, en la Biblia escrita queda constancia de que hay una tradición. Es decir, que no es solo la Biblia escrita la única fuente de revelación, sino que junto con esa Biblia escrita también hay otra fuente de la revelación que es la tradición oral. San Pablo las pone aquí al mismo nivel. Hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Se entiende que San Pablo les enseñó muchísimas cosas a la iglesia de Tesalónica y que solo, como no puede ponerlo todo en una carta, pues elige unos temas los que tiene que tratar en esa comunidad, porque eran las cosas que les inquietaban y era sobre todo lo referente a la vida eterna, al final del mundo, al tiempo de la venida de Jesucristo. Es el tema que lleva a redactar su carta. Pero obviamente San Pablo les habló de muchísimas cosas y muchísimas cosas más importantes que esto. El Espíritu Santo quiso que esto quedara por escrito, pero San Pablo nos da testimonio de que otras tradiciones se las dejó, de palabra, de viva voz, y los anima escribiendo a que la sigan. Es, por decirlo así, como una fuente en la Biblia que justifica cómo la iglesia se basa en la escritura y en la tradición. Entiende que la revelación se dio en la escritura y en la tradición, que incluso, en fin, esto no es una clase, ¿no? Pero que la escritura antes de ser escritura fue tradición, antes de ponerse por escrito había una vida en la iglesia, se aplicaban los sacramentos, se predicaba la palabra de Dios, se tenían unas celebraciones litúrgicas y en un segundo momento, en un momento más tardío, pues se puso por escrito, por inspiración del Espíritu Santo, lo que Dios quiso que quedara consignado. Pero bueno, este texto de San Pablo nos ayuda a darnos cuenta de que cuando aceptamos la tradición, pues no estamos haciendo un invento, sino que nos basamos en el mismo deseo de Dios y en el mismo deseo de los apóstoles, ¿no? Que fundaron las iglesias y que le daban el mismo peso a lo que ellos escribían o a lo que ellos enseñaban. Es lógico, ¿no? Uno no le da la vida de escribirlo todo, de las cosas importantes hace una selección de cuáles escribir, pero hay otras muchas que se transmiten con la vida. Y por eso, estrictamente hablando, el catolicismo no es una religión de libro, sino es una religión de una persona, de Jesucristo. Y a Jesucristo lo conocemos
a través de la Escritura y a través de la vida de la iglesia. Son como los dos caminos. Termina este capítulo segundo, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y en palabra buena. Y eso mismo se lo podemos pedir ahora al Señor, hacerlo, digamos, estas palabras de San Pablo, hacerlas nuestra oración. ¿Sí? Que Jesucristo y que Dios Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele nuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Qué bonito pedirle al Señor, eso, consuélame, Señor. Consuélame, que a veces puede ser consuélame de los problemas de la vida, que a veces puede ser consuélame las dificultades, de los dolores, del cansancio. A veces puede ser también consuélame, Señor, del hastío de vivir. Consuélame, Señor, de mis limitaciones físicas. Consuélame, Señor, de mis sufrimientos físicos o morales. Que Dios nuestro Señor, que Jesucristo, que es el príncipe de la paz, nos consuele y nos afiance en toda obra y palabra buena. Es decir, que nuestras palabras edifiquen, construyan, que no destruyan la fama de los otros, que no, en fin, que sean constructoras. O sea, es bonito como San Pablo dice, o sea, que nos afiance en las obras y en las palabras buenas. Que nuestras palabras sean buenas, que nuestras palabras no sean eso, peleas, divisiones, rencores, críticas, murmuraciones, chismes. O sea, pues por lo menos sabemos que cuando hacemos esas cosas no estamos en sintonía con lo que Dios espera de nosotros, ¿no? O sea, que Jesucristo nos consuele, pero que también nos afiance, Señor, que estemos firmes en las obras buenas. Firmes quiere decir estables, quiere decir constantes, quiere decir no una golondrina no hace verano, no que hagamos una obra buena pues de Pascua a Ramos, sino que tengamos como esa actitud habitual, y va a insistir sobre ello en el siguiente y último capítulo que también vamos a considerar ahorita, pues que sea como lo habitual nuestro, como Jesucristo que decía todo, que decía en él todo lo he hecho bien. Nosotros pues no se puede decir eso, todo lo hacemos bien, pero sí procurar hacer las cosas que tenemos que hacer bien, las obras buenas, y las palabras como sopesarlas. Sopesarlas las palabras y bueno, pues que mis palabras no destruyan, no hundan a la gente, no la desmoralicen, no, en fin, o sea que normalmente tengamos palabras eso, que animen a los demás, ¿no? Y pasamos al último capítulo de esta segunda epístola a los tesalonicenses. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor siga propagándose, adquiriendo gloria como entre vosotros, y para que nos veamos libres de los hombres perversos y malignos, porque la fe no es de todos. ¿Ves? Qué bonito rezar, ¿verdad? Qué bonito orar para que la palabra de Dios siga propagándose. Qué importante es que nosotros pidamos eso, qué importante es que nosotros pidamos por las vocaciones. Pues que haya muchas vocaciones, pero a veces podemos pensar en las vocaciones extraordinarias, ¿no? Y me gustó mucho leer recientemente un libro que está online, se puede comprar digital, del actual prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Caris, donde vuelve una idea de decir, todos tenemos vocación. O sea, Dios no hace ninguna persona al azar o de relleno o como los extras de una película, ¿no? No hay extras, sino que toda persona tiene una vocación. Lo importante es discernir cuál es la vocación a la cual Dios me ha llamado. Pero a veces cuando pedimos por las vocaciones, quizá tenemos como un error de pensar, rezo por en algún lugar que haya algunos otros que hagan algunas cosas, ¿no? O sea, quizá el pedir por las vocaciones es que nos planteemos nosotros qué vocación tenemos y que nos tomemos en serio nuestra vocación de cristianos, nuestra vocación al matrimonio, nuestra vocación, en mi caso, al sacerdocio, nuestra vocación. O sea, ¿a qué me llama Dios? Porque cuando dice orad por nosotros para que la palabra del Señor siga propagándose, claro,
Si la palabra del Señor solo la propagan 3 o 4 gatos así elegidos, pues va a avanzar muy despacito. Si los cristianos nos tomamos en serio nuestra misión de propagadores de la palabra de Dios, ¿con qué rapidez crecería esa palabra de Dios? Es decir, a veces más que rezar por las vocaciones, hay que rezar por las vocaciones. Pero repito, todos tenemos vocaciones. Hay que rezar quizá con más énfasis para que todos busquemos nuestra vocación, para que la descubramos y para que nos la tomemos en serio. Porque para que no nos acostumbremos a pensar que hay unos pocos, quién sabe en dónde, que tienen que hacer una misión de Dios. Bueno, obviamente no todo mundo tiene pues la misión de irse de misionero al Níger, ¿no? Eso sí es una vocación muy especial, ¿no? Pero todo el mundo tiene ubicación de dar testimonio de la palabra de Dios en su hogar, en su familia, en su ambiente social, en la sociedad en la cual está inmerso. O sea, ser coherente con su fe en su trabajo, en su vida social. Esa vocación la tenemos todos. En ser un punto de referencia para los demás, esa vocación la tenemos todos. Por eso hay que pedir, ¿verdad? Orar para que la palabra del Señor siga propagándose. Y ese orar para eso es quizá preocuparnos, bueno, yo también tengo que propagar la palabra del Señor de alguna manera. De alguna forma puedo yo colaborar a propagar esa palabra de Dios. O sea, de algún modo, Dios cuenta conmigo y claro, los caminos son, repito, insospechados. O sea, hay muchas posibilidades con creatividad, con ingenio, eh, pues, en fin, ya les he contado así anécdotas de personas que tienen. Ahorita me acordaba de un chiquillo que se había propuesto repartir 2000 estampas de la oración de San José María. Y bueno, pues después de un tiempo consiguió repartirlas. Si yo quiero, a mí me he hecho favores, le tengo devoción, pues quiero repartir 2000 estampas y lo consiguió. Y era un chico pequeño, ¿no? O sea, tampoco es que fuera pero tenía como ese entusiasmo, ¿verdad? Que le capacitaba pues sí, y ese desparpajo que tienen los jóvenes, y bueno, pues dijo, cada quien puede, ¿no? Cada quien puede de alguna manera tener como esa preocupación, ¿no? Esa preocupación de difundir, y es algo por lo que San Pablo pide. Y me parece que todos nosotros deberíamos tener esa preocupación, sobre todo, pues a veces nos quejamos mucho de un mundo muy pagano, de un mundo muy frío, bueno, pues sí, pues es verdad, es cierto, pero ¿qué he hecho yo para hacer de este mundo un lugar más habitable, ¿no? Aparte de quejarme, ¿qué he hecho positivamente? Vale la pena pensarlo. Nuevamente voy a decir unas palabras muy esperanzadoras. San Pablo dice, fiel es el Señor, Él os afianzará y os guardará del maligno. Nuevamente retoma la idea del capítulo anterior, ¿no? Donde habla pues precisamente de eso de que Dios nos ha escogido desde el principio para la salvación. Para esto nos ha llamado por medio del Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente insiste, y nos lo insiste a nosotros, fiel es el Señor, Él os afianzará y os guardará del maligno. Que tengamos mucha confianza en el poder de la oración. O sea, que tengamos mucha confianza. Sí, es verdad, hay mucho mal en el mundo, pero fiel es el Señor, Él os afianzará y os guardará del maligno. Es verdad que no sobran tener medios para protegernos del maligno. Aquí San Pablo no habla del mal en general, sino habla del maligno, es decir, del demonio. Es bueno tener, por ejemplo, el escapulario de la Virgen del Carmen impuesto. Es bueno, por ejemplo, pues usar agua bendita, una costumbre muy buena de antes de dormir, persinarse con agua bendita y poner un poco de agua bendita en la cama donde uno va a dormir, o en la habitación donde uno está. Eh, el tener devoción a la Virgen, pues la Virgen, como veíamos ayer, el demonio no puede nada contra las vírgenes, pero bueno, o sea, el maligno existe y actúa, ¿no? Entonces hay que confiar en el Señor, que Él os afianzará y os guardará del maligno.
En cuanto a vosotros, tenemos plena confianza en el Señor de que cumplís y cumpliréis cuanto os mandamos. Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. Y eso que pedía San Pablo para los de Tesalónica, pues podemos pedirlo para nosotros igualmente. O sea, que Él, ¿verdad? Que el Señor guíe nuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia el amor, que Él guíe nuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. Que Él guíe nuestros corazones. Vale la pena como tenerlo eso muy, muy claro, que Él nos guíe, que tú nos guíes, Señor, hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo, es decir, la insistencia en realizar la voluntad de Dios, hasta la última gota, hasta las heces del cáliz, hasta podemos decir, todo está cumplido. La tenacidad, que es la perseverancia y que es muchas veces la virtud que más nos puede faltar, que más nos puede faltar, que a veces somos de buenos inicios pero de malos finales. Y por eso San Pablo nos habla de la tenacidad de Cristo. O sea, Cristo fue tenaz, se permaneció constante en su propósito, en su deseo de hacer realidad la voluntad de Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, a pesar de pues, los que no estaban de acuerdo, de los que le hacían la guerra, a pesar de tantos sufrimientos. Pero Jesucristo fue tenaz. ¿Qué tan tenaces somos nosotros en nuestros propósitos? ¿Qué tan tenaces somos nosotros en nuestro deseo de hacer el bien, de realizar la voluntad de Dios, de cumplir nuestros propósitos? Por eso aquí San Pablo está haciendo una petición, que el Señor Dios guíe vuestros corazones. O sea, que Dios nos guíe, porque a veces podemos decir, Señor, pues no soy muy tenaz, Señor, no soy muy constante, Jesús, me desaliento con facilidad, me desmorono, en fin, a veces me entristezco, lo que fuera, ¿no? Y San Pablo lo está pidiendo, o sea, se pide lo que no se tiene. Nosotros podemos ver eso a veces en nuestro corazón y ver que no es tenaz. Y Señor, yo quiero tener tu tenacidad, que es pues la fortaleza del Espíritu Santo, la que estamos pidiendo. Ahora, aquí da casi al terminar, da un consejo que me parece que es perennemente actual. Ya sabéis vosotros cómo debéis imitarnos, pues estamos entre vosotros, pues estando entre vosotros no vivimos desordenadamente, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que de día y de noche, con fatiga y cansancio, trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho, sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A eso les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Una invitación muy prudente, ¿verdad?, de San Pablo a no mantener holgazanes, ¿no? O sea, que no seamos personas que rezan mucho y trabajan poco. Pues no estaría bien, no estaría bien. ¿Sí? Que no seamos personas que rezamos así, en fin, somos muy pecadores, ¿no? Hacemos todas las novenas, vamos a todas las, pero descuidamos nuestras obligaciones, ¿no? Descuidamos, ya lo dice el refrán, la mujer que por los rezos deja el puchero quemar, tiene la mitad de ángel, de diablo la otra mitad, ¿no? Dice el refrán, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada quien tiene sus obligaciones y tenemos que trabajar, o sea, no podemos pensar que ya por rezar ya no tengo que... De hecho, el lema de los monjes contemplativos de San Benito, la regla era ora et labora, o sea, reza y trabaja. Trabaja en el campo para que comas de lo que tú has sembrado. Y tenían pues cultivos y tenían ganado y lo cuidaban y de eso vivían, o sea, ora et labora. San Pablo viene como a prevernos a la tentación de los mojigatos, de los mochos, no sé cómo decirlos, ¿no? De las personas que con justificación de largos rezos evitan trabajar. Ojalá que nosotros seamos personas que trabajemos mucho y que recemos mucho, pero que trabajemos mucho, que trabajemos bien, que trabajemos por el amor de Dios, ¿no?
Y San Pablo por eso insiste y llama la atención que al final de su carta, donde habló de esos temas tan serios, ¿no? Del fin del mundo, la segunda venida de Cristo, del desbordarse de la iniquidad, de la condenación eterna, puros temas fuertes, y al final termina siendo una invitación a, pues, a no ser holgazanes. Es decir, no es desentiéndete del mundo y espera el final del mundo, no, ponte a trabajar el mundo, ponte a transformar el mundo, ponte a ganarte el pan con el sudor de tu frente, codo a codo, con tus compañeros, con tus semejantes, y aproveche ese trabajo para hablarles a los otros de Dios. Aproveche ese ejemplo, esas relaciones que se dan con ocasión del trabajo, para comunicar a Dios, pues, a otras personas, pues precisamente la alegría de la fe, la alegría del encuentro con Dios, la alegría de tener una visión trascendente y sobrenatural de la labor que uno está realizando. Pero es bonito, ¿no? Como San Pablo va contra ese peligro, como eso de ser clericalones, ser mochos, ¿no? Una piedad exagerada que esconde una pereza, una, una falta de consistencia, una falta de ideal profesional, una falta de laboriosidad, de virtud, ¿no? Entonces, que se hace una caricatura del auténtico cristianismo, una caricatura que lo vuelve odioso, ¿no? Al contrario, que seamos personas que trabajen mucho y que recen también mucho, de una manera pues acompasada, ¿no? Digamos, proporcionada a las responsabilidades que tenemos. Eh, Me salto algunas cosas. Dice, vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien. Yo creo que retoma esa idea, ¿no? De hacer el bien, pedir al Señor que le hagamos bien, que no nos cansemos. O que si nos cansamos, pues no lo dejemos de hacer. Eh, a veces podemos decir una jaculatoria, una oración breve que es, Madre mía, enséñame a trabajar cansado. O sea, hay que trabajar como se pueda y a veces cansado. San Pablo explica cómo se ganaba el pan con el trabajo y con el agotamiento y bueno, pues se cansa, no somos me explico, ¿no? De palo, no somos de acero, somos de carne y hueso, nos cansamos, pero que no dejemos de hacer el bien. O sea, a pesar de los cansancios, a pesar de los sinsabores, a pesar de las incomprensiones, a pesar de las ingratitudes, que no nos cansemos de hacer el bien. Y termina San Pablo diciéndonos que el Señor de la paz os conceda la paz siempre y en todos los órdenes. El Señor sea con todos vosotros. El saludo va de mi mano, Pablo. Esta es la firma en todas mis cartas, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pues que no nos cansemos de hacer el bien, que tengamos esa actitud constante, ¿no? De buscarle dar gloria a Dios y que la paz de Dios inunde nuestros corazones, ¿no? En estos momentos de gran trepidación, de gran inquietud, qué importante es que tengamos paz en nuestro interior y que sepamos transmitir esa paz, precisamente porque nos sabemos queridos por Cristo, llamados por Cristo, elegidos por Cristo, cuidados por Cristo. Y por eso, pues en medio de la tormenta de esta vida, podemos tener esa paz que solo tú, Señor, puedes dar. Pues vamos a terminar como siempre, mirando a María, pidiéndole que nos ayude a interiorizar y aprovechar y llevar en nuestra vida pues todas estas enseñanzas que San Pablo nos ha dado en estas dos cartas a los tesalonicenses. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Mañana jueves no puedo dar la meditación. Nos vemos, Dios mediante, el viernes a las 7:30, si ustedes quieren acompañarme. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias.